Desde 1970, Oak Island ha sido excavada más de 300 veces, y sin embargo cada intento no ha hecho más que profundizar en el misterio que rodea al yacimiento. Cada excavación parece despertar un nuevo obstáculo. A veces los túneles se inundan de repente sin previo aviso. A veces el suelo se derrumba bajo los pies de los trabajadores. Otras veces incluso la maquinaria moderna más potente resulta completamente inútil. Pero lo que ha surgido esta vez es diferente. Lo que ha salido a la luz, ahora ha conmocionado a historiadores, investigadores y buscadores de tesoros por igual. Por primera vez, el propio Marty Lagina ha reconocido la existencia de un pozo secreto que nadie sabía que existía. No se trata de un túnel o pasadizo más. Según los informes, este pozo es significativamente más profundo, mucho más sólido y estructuralmente más fuerte que cualquier otra excavación descubierta anteriormente en Oak Island. Las exploraciones científicas realizadas en la zona revelaron algo asombroso. La densidad del suelo que rodea este pozo es aproximadamente 3 veces mayor que la del suelo normal. Esto por sí solo sugiere que bajo la superficie se esconde algo masivo y construido deliberadamente. Los expertos coinciden en que tal densidad no puede darse de forma natural. Indica la presencia de una estructura pesada y reforzada que fue enterrada intencionadamente y ocultada con cuidado. Este descubrimiento explica por qué esta zona se había mantenido alejada de las excavaciones públicas durante tanto tiempo. Aún más sorprendente es el valor estimado de este pozo secreto. Los investigadores lo cifran en unos 160 millones de dólares. Algunos historiadores creen que podría tratarse de un tesoro escondido por los caballeros templarios. Otros sostienen que podría ser un depósito de seguridad de la época británica diseñado para proteger algo de extraordinaria importancia. Muchos investigadores están de acuerdo en una cosa: todo lo descubierto en Oak Island hasta ahora podría ser solo la punta de un misterio mucho mayor y más significativo. La verdad parece estar más cerca que nunca. Cuando Marty Lagina fue interrogado directamente sobre este pozo, su reacción dijo más de lo que podrían decir las palabras. Guardó silencio durante varios largos instantes, sopesando visiblemente su respuesta. Luego, en voz baja, dijo una sola frase: «Este lugar no es normal». Ese silencio, combinado con la expresión de su rostro, dejó claro que lo que hay bajo tierra tiene el potencial de cambiar la historia. Ahora la pregunta es más grande que nunca. Si se abre completamente este pozo, se revelará finalmente al mundo el mayor secreto de Oak Island. Es este el tesoro que la gente ha buscado durante siglos. Y recuerde, cuando la verdad salga finalmente a la luz, los que no estaban mirando solo se enterarán después. La historia puede estar desarrollándose en tiempo real, y lo que venga después podría ser la mayor revelación de Oak Island hasta la fecha. Todas las grandes excavaciones de Oak Island han estado marcadas por el fracaso y el retroceso. Una y otra vez, justo cuando el progreso parecía posible, algo salía mal. El agua subterránea subía de repente. Túneles enteros se derrumbaban sin previo aviso. La maquinaria pesada se hundía en un lodo tan profundo que no podía recuperarse. Una y otra vez, parecía como si una fuerza invisible se resistiera activamente a la intrusión. El obstáculo más peligroso y misterioso de todos ha sido siempre el sistema de túneles de inundación. En el momento en que la excavación alcanzaba cierta profundidad, el agua del mar se precipitaba con inmensa presión, desbordando las bombas e inundando los pozos en cuestión de minutos. Muchos equipos se vieron obligados a abandonar su trabajo casi de inmediato. En algunos casos, la inundación fue tan grave que supuso una amenaza directa para la vida humana. A lo largo de las décadas, los taladros se rompieron, las máquinas fallaron y se perdieron millones de dólares. Hubo momentos en los que todo parecía ir sobre ruedas solo para que el suelo se hundiera de repente y destruyera meses o incluso años de trabajo. Estos repetidos fracasos llevaron a muchos a creer que la propia Oak Island no quería que se descubrieran sus secretos. Poco a poco se fue imponiendo la creencia de que la isla no era un simple emplazamiento, sino una trampa cuidadosamente construida. La gente empezó a decir que cualquiera que intentara profundizar demasiado
se enfrentaría inevitablemente al desastre. Por eso incluso hoy en día Oak Island se considera uno de los lugares de excavación más peligrosos del mundo. Entonces se produjo un momento que cambió toda la narrativa. Cuando se le preguntó por primera vez a Marty Lagina sobre el pozo secreto, su comportamiento cambió radicalmente. Normalmente abierto y directo en su lugar, se detuvo en completo silencio. Sus ojos mostraban vacilación, su rostro serio y tenso. En lugar de responder directamente, respiró despacio y se limitó a decir que había algunas cosas de las que no convenía hablar en ese momento. Aquella sola frase dejó atónitos a todos. Marty nunca había evitado una pregunta como aquella. Su sola reacción sugería que el asunto era mucho más serio de lo que nadie creía. Su lenguaje corporal contaba el resto de la historia. Su mirada bajó, su voz se hizo más pesada, y la tensión en su postura era inconfundible. Daba la sensación de que estaba ocultando una verdad que podría cambiarlo todo si se revelaba demasiado pronto. Ese fue el momento en que mucha gente se dio cuenta de que algo se ocultaba deliberadamente en Oak Island. La preocupación e incluso el miedo de Marty marcaron un punto de inflexión. A partir de ese momento el misterio adquirió una dimensión totalmente nueva. Entonces, ¿qué es exactamente este pozo secreto y por qué es tan diferente de todos los demás túneles descubiertos en Oak Island? Todos los túneles descubiertos anteriormente compartían ciertas características. Parecían excavaciones estándar, pozos mineros primitivos o pasadizos naturales alterados por la mano del hombre. Este nuevo pozo no encaja en ninguna de esas categorías. Los expertos afirman que su estructura, profundidad y emplazamiento no se parecen a nada descubierto hasta ahora. No parece ser natural en ningún sentido, sino que muestra signos de una planificación cuidadosa, conocimientos avanzados y una construcción deliberada. Esto por sí solo lo hace extraordinario. La característica más llamativa del pozo es su durabilidad. Mientras que las paredes de los túneles más antiguos se han deteriorado con el paso del tiempo, las de este pozo permanecen extraordinariamente intactas y resistentes. Es como si sus constructores esperaran que permaneciera oculto y protegido durante generaciones, lo que ha llevado a muchos expertos a creer que no fue diseñado como túnel minero, sino como entrada segura a algo mucho más valioso. Su ubicación añade otra capa de misterio. El pozo se encuentra en una zona de Oak Island que nunca antes se había excavado. No aparece en los mapas históricos ni se menciona en ningún documento conocido, lo que sugiere claramente que se ocultó intencionadamente para evitar su descubrimiento. En cuanto a su profundidad, el pozo se extiende más de 150 pies bajo tierra. Lograr tal precisión, a esa profundidad, especialmente en una época sin maquinaria moderna, habría sido extraordinariamente difícil, lo que sugiere que quien lo construyó poseía conocimientos técnicos avanzados y un profundo conocimiento del terreno. Cuando se instaló un radar de penetración en la zona, los resultados sorprendieron incluso a los científicos más experimentados. Los escáneres revelaron una gran estructura hueca bajo la superficie. Su forma era demasiado regular para ser natural, sino que parecía cuidadosamente planificada, lo que apuntaba claramente a una cámara creada por el hombre. Los datos más convincentes procedían de las mediciones de densidad. La densidad normal del suelo oscila entre 1,5 y 2,0. En esta zona, la densidad medida era casi 3 veces superior. Según los expertos, tales lecturas solo son posibles si bajo el suelo existen pesados muros de piedra, materiales densos, metal o una cámara sellada. Los escáneres también detectaron lo que los científicos denominan señales huecas que indican la existencia de un vacío bajo la superficie. Pero este vacío no se parecía a una cueva natural, sino que su estructura parecía deliberada, simétrica y diseñada. Esto llevó a los investigadores a creer que debajo se oculta una gran cámara que posiblemente contenga algo de inmenso valor. Basándose en estos hallazgos, el equipo de Oak Island clasificó el yacimiento como de riesgo extremadamente alto. Era necesario realizar pruebas exhaustivas antes de iniciar cualquier excavación directa, ya que incluso un pequeño error podría desencadenar una inundación catastrófica y destruir años de trabajo. Por eso, cada paso en este lugar se da con extrema precaución.
Hoy en día, el Pozo Secreto está considerado el lugar más peligroso y enigmático de Oak Island. Muchos expertos creen que si se consigue abrirlo, podría revelar por fin los mayores secretos de la isla, pero también advierten de que el más mínimo error podría sellar esos secretos bajo tierra para siempre. Esto nos lleva a la última pregunta. ¿De dónde ha salido la estimación de 160 millones de dólares? Esta cifra no es un rumor ni una especulación, sino que se basa en análisis científicos, cálculos de densidad de materiales y métodos de valoración histórica. Representa lo que los expertos creen que podría haber realmente oculto bajo Oak Island, esperando el momento en que la historia salga finalmente a la luz. Cuando se investigó a fondo esta parte de Oak Island, se descubrieron indicios de depósitos metálicos inusuales. Se comprobó que la densidad de la estructura bajo el suelo era varias veces superior a la del suelo normal, lo que sugería que allí podría esconderse algo pesado y valioso, no solo piedra o tierra. Los expertos midieron entonces el tamaño de la estructura mediante escáneres del suelo. Los escáneres revelaron una estructura grande, ancha y profunda que superaba con creces las fosas típicas. Basándose en esto, los científicos calcularon que si este yacimiento estaba lleno de oro o metales preciosos, su valor total podría alcanzar cientos de toneladas. Este cálculo dio lugar a la cifra de 60 millones de dólares. Además, un estudio de mapas históricos y documentos marítimos antiguos reveló que Oak Island estaba situada muy cerca de antiguas rutas comerciales. En aquella época, piratas comerciantes y organizaciones secretas solían esconder sus objetos de valor en lugares seguros, lo que refuerza aún más la posibilidad de que alguien escondiera deliberadamente objetos de valor aquí. Cuando se combinaron las lecturas de los metales, el tamaño de la estructura y las pruebas históricas, los expertos llegaron a la conclusión de que el valor del material que había debajo podía ser de no menos de 160 millones de dólares, por lo que este descubrimiento se considera uno de los más significativos de la historia de Oak Island. La teoría de los templarios. La afirmación más popular. La teoría más popular y misteriosa en torno a Oak Island está vinculada a los caballeros templarios. Los templarios eran una poderosa y misteriosa organización activa en la Europa medieval. Se dice que poseían inmensas riquezas, tesoros religiosos y documentos secretos. Cuando comenzó la represión en Francia, se cree que escondieron su tesoro en un lugar seguro. Muchos historiadores creen que los templarios sacaron su tesoro de Europa y lo escondieron frente a las costas de Norteamérica. La ubicación de Oak Island era ideal para este fin, apartada, protegida y cerca de una ruta marítima. Por eso la isla está vinculada al tesoro templario. Esta teoría se ve reforzada por algunos símbolos y estructuras misteriosos hallados en Oak Island. Las marcas en forma de cruz de las piedras, el complejo, los túneles subterráneos y el sistema de agua son exactamente iguales a los utilizados por los templarios, que construyeron trampas, túneles inundados y pasadizos secretos para proteger su tesoro, impidiendo un acceso fácil. Lo más asombroso es el hecho de que el sistema de túneles de Oak Island está construido de manera similar. En cuanto alguien excava en la dirección equivocada, el agua se llena bloqueando el camino. Por eso muchos expertos creen que el tesoro encontrado aquí puede no pertenecer a gente corriente, sino a un grupo organizado y extremadamente poderoso. Incluso hoy en día, la teoría de los templarios se considera la más sólida, apoyada por pruebas históricas, similitudes estructurales y pistas tecnológicas. Si se demuestra que es correcta, Oak Island podría convertirse no solo en el yacimiento de un tesoro, sino en el mayor descubrimiento de la historia mundial. Teoría de la bóveda militar británica. Muchos historiadores creen que el pozo secreto hallado en Oak Island podría haber sido más un almacén militar que un tesoro. Esta teoría se basa en el hecho de que el ejército británico estuvo muy activo en la zona durante los 1700 y 1800. En aquella época, se libraban guerras navales, batallas coloniales y planes militares secretos, por lo que la custodia de armas, oro y documentos importantes era crucial. El ejército británico solía mantener sus recursos vitales ocultos en lugares inaccesibles, no en fuertes o ciudades abiertas. En su lugar los escondían en lugares de fácil acceso. Un lugar como Oak Island, rodeado de agua y de difícil acceso,
era ideal para este fin. Por eso algunos expertos creen que aquí pudieron esconderse armas oro o documentos estratégicos durante una guerra. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que se han encontrado pruebas de la presencia naval británica en los alrededores de Oak Island. Los mapas antiguos y los registros marítimos mencionan esta zona. Los barcos británicos solían atracar aquí en tiempos de guerra y se cree que almacenaban temporalmente sus objetos de valor bajo tierra. Lo más interesante es que la forma en que se construyó este pozo no se parece a ninguna otra manera de esconder tesoros. Su estructura parece más robusta, profunda y estratégica. Es exactamente igual a la que podría construir un ejército para su escondite secreto. Por eso muchos historiadores creen que podría no tratarse de un tesoro pirata, sino de una propiedad militar británica. ¿Por qué se ocultó este pozo hasta hoy? Ahora surge la gran pregunta si este yacimiento era tan importante. ¿Por qué se mantuvo oculto hasta hoy? La respuesta no es sencilla. Más bien el misterio tiene muchas capas. Se cree que la razón principal son los permisos del gobierno y los obstáculos legales. La excavación en Oak Island no siempre ha sido fácil, ya que la zona ha estado varias veces bajo vigilancia gubernamental. Algunos expertos creen que en cuanto el estudio inicial reveló algo muy valioso o delicado por debajo, se restringió la información. Los gobiernos no suelen hacer públicos los sitios que podrían revelar secretos históricos o militares, por lo que muchos informes se mantuvieron en secreto durante años. Otra razón que se aduce es que si efectivamente se trata de una cámara acorazada militar británica, ¿quién tendría derecho legal sobre ella? Esto podría convertirse en una gran controversia. ¿Sería propiedad del gobierno canadiense o de Gran Bretaña? En estos casos, los gobiernos suelen ocultar información para evitar disputas internacionales. Algunos creen incluso que este lugar se mantuvo deliberadamente en secreto para que nadie profundizara demasiado. Las excavaciones se interrumpieron varias veces, a veces se detuvo la financiación, y otras se adujeron repentinamente motivos de seguridad. Todo ello refuerza la sospecha de que aquí hay algo oculto al mundo. Incluso hoy este pozo no ha sido desclasificado del todo. La información que ha surgido también es muy limitada. Por eso la gente cree que el misterio de Oak Island no solo tiene que ver con el tesoro, sino también con el poder, la historia y las verdades ocultas. Y quizás esta sea la razón por la que este lugar sigue contándose entre los más misteriosos del mundo. El silencio de Marty Lagina, que lo dice todo. Cuando a Marty Lagina le hicieron por primera vez una pregunta directa sobre el pozo secreto, lo que siguió fue más contundente que cualquier declaración. Normalmente Marty responde a todas las preguntas con calma y seguridad, pero ese día algo era diferente. No dijo nada durante unos instantes, ni una sonrisa, ni una explicación. Solo un profundo silencio claramente visible en cámara. Lo que la cámara captó en ese momento fue más poderoso que las palabras. Había una ligera preocupación en sus ojos, seriedad en su rostro y tensión en su lenguaje corporal. Parecía como si supiera algo pero no pudiera decirlo. A veces el silencio de una persona revela su verdad más auténtica, y eso es exactamente lo que sentí en ese momento. El resto del equipo también parecía inquieto. Nadie hablaba abiertamente, como si todos supieran que el tema era muy delicado. A pesar de la presencia de las cámaras, el ambiente se volvió pesado de repente. Parecía como si se ocultara un secreto que no merecía la pena desvelar antes de tiempo. Fue el momento en que el público se dio cuenta de que la historia de Oak Island no se limitaba a la excavación. Había algo aquí que estaba conectado con la historia, el gobierno, y quizás con los intereses de mucha gente. El silencio de Marty indicaba claramente que este descubrimiento no era algo simple, sino algo muy significativo. ¿Qué pasaría si este pozo fuera abierto? La pregunta más grande ahora es ¿qué pasaría si este pozo fuera abierto completamente? El primer impacto sería en la historia. Todo lo que se ha escrito en los libros y las historias que se han creído podrían cambiar. Si realmente se encuentra aquí un gran tesoro o pruebas históricas, habría que reescribir la historia. El segundo mayor impacto se produciría en el misterio de Oak Island, la pregunta para la que se han estado buscando respuestas durante los últimos 200 años.
podría encontrarse por fin. Podría demostrar que Oak Island no es solo una historia, sino uno de los mayores descubrimientos ocultos del mundo. Todos los intentos fallidos anteriores palidecerán en comparación con este momento. El tercer impacto y el más importante será la atención mundial. En cuanto se conozca la noticia, los medios de comunicación, los historiadores, los científicos y los gobiernos se volcarán con ella. Este descubrimiento no se limitará a una sola isla, sino que se convertirá en tema de debate internacional. Llegarán canales de televisión, portales de noticias y equipos de investigación. Y lo más importante, si este pozo se abre, demostrará que las historias que han circulado durante siglos no eran solo ficción. Este puede ser el lugar donde la historia esconde sus mayores secretos. Por eso este momento es tan peligroso y tan emocionante a la vez. Por eso los ojos del mundo entero están fijos hoy en Oak Island. Porque si esta puerta se abre, no solo se removerá el suelo, sino que se revelará la mayor verdad de la historia. Y quienes presencien este momento con sus propios ojos serán testigos de un descubrimiento del que se hablará durante generaciones. Los riesgos más peligrosos que pueden destruirlo todo. La excavación en Oak Island es tan emocionante como peligrosa. El mayor riesgo en este caso son las inundaciones repentinas. Bajo el suelo de la isla ya existen antiguos túneles de inundación conectados al mar. Un solo error de perforación en el lugar equivocado puede hacer que el agua se precipite a gran velocidad, sumergiendo toda la zona en cuestión de minutos. El segundo riesgo importante es el hundimiento del terreno. Los túneles construidos en la antigüedad se han debilitado. Si la excavación se realiza en un ángulo incorrecto, todo el túnel puede derrumbarse de repente. Esto no solo podría enterrar la maquinaria, sino también poner en peligro la vida de los presentes. Por eso, cada paso se da con sumo cuidado. El tercer y mayor riesgo es la pérdida de pruebas. Si una cámara o un tesoro antiguos quedan sepultados de repente bajo el agua o el barro, podrían perderse para siempre. Muchas veces en la historia pruebas centenarias han quedado enterradas por las prisas. Este temor persigue al equipo de Oak Island en todo momento. Otro riesgo importante son las acciones legales. Si se descubre un objeto histórico o militar durante la excavación, el gobierno podría intervenir inmediatamente. En tal situación, todo el yacimiento podría sellarse haciendo inútiles años de duro trabajo. Por eso el asesoramiento jurídico y la autorización son esenciales en cada paso. Aumento de la presión en el equipo y decisión de Marty. A medida que avanzaba la excavación también aumentaba la presión en el equipo. Por un lado, los costes millonarios. Por otro, la amenaza a la vida y encima los ojos del mundo entero. La presión mental sobre cada uno de los miembros se hizo evidente. Nadie quería provocar un accidente. Muchos miembros del equipo tenían mucho miedo, pero callaron ante la cámara. Todos sabían que no era un proyecto cualquiera. Un pequeño error podía hacer descarrilar toda la misión. En las reuniones se debatía a menudo si era correcto seguir adelante. En medio de todo esto, la carga más pesada recaía sobre los hombros de Marty Lagina. Tenía que decidir si seguía excavando o se detenía. Años de duro trabajo y esperanza pesaban de un lado y la seguridad de su equipo del otro. Su rostro reflejaba claramente el peso de esta decisión. Marty sabía que si se detenía tal vez el mayor misterio del mundo quedaría inconcluso. Pero si continuaba y algo salía mal, él sería el responsable. Este era el momento en que un líder se ponía verdaderamente a prueba, y tal vez por eso cada decisión que tomaba lo hacía de forma meditada, pausada y con total responsabilidad. A medida que avanzaban las investigaciones en Oak Island, también cambiaba el lenguaje de los expertos. Los que antes solo hacían conjeturas, ahora afirman que este lugar podría ser el punto final del descubrimiento. Muchos investigadores de alto nivel creen que la profundidad, el diseño y la estructura de este lugar no parecen los de una excavación cualquiera, sino que se construyó para ocultar algún gran secreto. Los expertos afirman que los túneles hallados anteriormente solo eran capas de la capa superior. Ahora se ha encontrado el camino para llegar a lo auténtico. Por eso muchos lo llaman el final del juego, lo que significa que o se encuentra todo ahora o nunca se encontrará nada.
No hay término medio. Algunos geólogos han llegado a decir que si este lugar estuviera vacío, ya se habrían encontrado indicios de ello, pero los datos de escaneado que han aparecido muestran claramente que debajo existe una estructura sólida y planificada. Esto refuerza aún más la teoría de que aquí se esconde el verdadero secreto de Oak Island. Por este motivo, muchos expertos coinciden en que si no se encuentra nada aquí, es posible que nunca se resuelva el misterio de Oak Island. Y si se encuentra algo, podría convertirse en el mayor descubrimiento histórico del mundo. Momento de advertencia para los espectadores. Ahora vamos a hablarles directamente desde aquí. Esto no es un episodio normal ni una simple operación de excavación. Este es un momento en el que un error puede arruinar años de duro trabajo. Lo que vaya a ocurrir ahora entraña un riesgo inmenso. Si este pozo se abre de forma incorrecta, podría inundarse la estructura, podría derrumbarse y las pruebas encontradas podrían perderse para siempre. Por lo tanto, el equipo está estudiando detenidamente cada paso. La precipitación aquí solo trae pérdidas. Este es el punto en el que se hará historia o se enterrará para siempre. Una oportunidad así solo se presenta una vez en la vida. Por eso incluso los propios expertos dicen que ahora no se puede perdonar ningún error. Y los que piensan que esto es solo un espectáculo deberían entender que este momento no es normal. Este es el momento en que la verdad puede ser revelada al mundo o escondida para siempre. Ahora una última cosa. Si este pozo se abre de verdad, no solo se encontrará un tesoro, toda la historia cambiará. Historias que se han contado durante siglos se harán realidad. Este podría ser el momento que el mundo ha estado esperando durante los últimos 200 años. O Oak Island revela su mayor secreto, o quedará enterrado para siempre. Y recuerde, si aún no se ha suscrito, cuando esta verdad se revele al mundo, solo la oirá, no la verá cuando se haga historia.